Después de la muerte de Elizabeth, Helen Rossetti, que era la sobrina de Rossetti, dijo sobre la nota que su último mensaje había sido bastante conmovedor, pero que ella no la había escrito. Algunos pensaron que Helen intentaba darle vida a un rumor que decía que Rossetti había matado a Lizzie, o que por lo menos la había incitado a la muerte con un trato cruel hacia ella. Incluso Oscar Wilde, que también conocía a la pareja, se inventó un rumor. Y según él, Rossetti había puesto la botella de láudano en las manos de Lizzie. Luego le había dicho que lo bebiera todo antes de salir de casa. Hola a todos amantes del misterio, yo soy Jen Mystery y hoy vamos a hablar de una mujer muy apasionante. Sean súper bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre la vida de probablemente la primera top model, la musa de musas y una gran artista. Su historia es muy curiosa y aunque también está llena de tragedias, tiene varias intrigas. Pero antes recuerden suscribirse al canal si todavía no están suscritos, así que suscríbanse ya mismo y píquenle a la campanita de las notificaciones para que les avise cada vez que hay un video nuevo. También recuerden seguirme en mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook como Jen Mystery. Y ahora sí, vamos a comenzar. La inspiración de Rossetti. Elizabeth Leonor Siddall Rossetti es más conocida por trabajar como modelo, pero le gustaba mucho el arte. Ella también escribía poemas y pintaba. Fue la primera mujer en ser aceptada en la primera exposición de arte de la Hermandad Prerrafaelista en 1857. Elizabeth, o como le decían sus amigos y familiares, Lizzie, nació el 25 de julio de 1829 en Londres. Llevaba el mismo nombre de su madre. Lizzie nació en una familia modesta y tenía 7 hermanos, 3 mujeres y 4 hombres. Ella venía de una familia bastante sencilla que le enseñó a apreciar a todas las personas por igual. El menor de sus hermanos sufría de una discapacidad mental y todos en la familia lo trataban como cualquier otra persona. Lizzie era alta, esbelta, tenía una piel muy pálida, era pelirroja y su cabello era de un tono cobrizo. Todas las personas decían que era una mujer muy pero muy hermosa y de gran porte, y gracias a su físico fue que terminó trabajando como modelo de pintores muy famosos. A pesar de que su familia no era muy adinerada, no se sabe cómo porque no hay registros de que los hijos hubieran ido como a recibir una educación formal en la escuela. Aún así, se sabe que Elizabeth sabía leer y escribir muy bien. Se sabe que los niños tuvieron una infancia tranquila y crecieron en el hogar de una familia que era muy unida. Pero a pesar de esto, Lizzie dijo que ella había marcado su infancia con un suceso que había ocurrido muy cerca de su casa. En 1837 descubrieron que el vecino de los Siddall era un asesino. Muy cerca del hogar de Elizabeth descubrieron algo aterrador. Habían encontrado una cabeza cerca al río. El vecino de los Siddall estaba comprometido con una mujer que era lavandera. Ellos estaban muy próximos a casarse, pero unos pocos días antes de la boda, descubrieron el cadáver de esta mujer muy cerca del río Regens. Primero encontraron la cabeza y luego descubrieron que el cuerpo había sido descuartizado. Después de hacer las investigaciones se dieron cuenta de que este hombre tenía un amante con quien planeaba irse a Estados Unidos. Este hombre fue hallado culpable por el crimen y su pena de muerte era la horca. Así que falleció en 1837. A pesar de que los años pasaron, Lizzie se convirtió en una mujer adulta, pero ella se mortificaba porque había conocido a un asesino. Además de que el hecho de que esto tan trágico hubiera ocurrido cerca a su hogar, pues le traumatizó como la infancia. Un día estando en el mercado, ella descubrió la poesía. Según la historia, el primer poema que leyó era de Alfred Tennyson. Y este poema estaba escrito en un papel que se utilizaba para envolver mantequilla. Como Lizzie sabía leer y escribir muy bien, ella comenzó a trabajar para ayudar a su familia. Aunque era una mujer muy hermosa, realmente su personalidad era algo tímida. Además de que ella tenía varios problemas de salud.
Sus amigos, su familia y las personas que la conocieron la describieron como una mujer completamente hermosa con facciones delicadas. Los colores de su cabello rojo cobrizo, sus ojos marrones que parecían ágatas y su delicada piel contrastaban muy bien. Decían que ella tenía mucho brillo en su aspecto y en la mirada de sus ojos. Elizabeth trabajaba como modista en una sombrerería llamada Thorsen y allí vendían sombreros para mujeres muy adineradas. Un día mientras estaba trabajando, el pintor Walter Deverell pasó por la sombrerería y vio a esta mujer tan radiante. Inmediatamente pensó que sería perfecta para servirle de modelo y pintar una obra basada en Shakespeare. Desafortunadamente, en la época victoriana, el trabajo como modelo estaba muy mal visto. Era tan mal visto como trabajar como prostituta. Así que Walter pensó que sería muy mala idea hacerle el ofrecimiento directamente a la familia de Elizabeth para retratarla. Como él ya sabía que esta propuesta era bastante indecorosa, le pidió ayuda a su madre. Esta mujer era supremamente elegante y educada. Ella se dirigió a hablar con la familia Siddal y les dijo que su reputación no se iba a dañar por trabajar como modelo para su hijo Walter. Así que la madre de Lizzie, quien estaba sola en ese momento, accedió a la propuesta. A Lizzie, o Elizabeth, quien en ese momento tenía 20 años, le cambió la vida. Como sus padres siempre supieron que Lizzie tenía un estado de salud bastante frágil, pensaron que este trabajo iba a ser mucho menos extenuante. Pero resulta que como ella era una excelente trabajadora, en la sombrerería la dejaron trabajar medio tiempo porque no querían que se marchara. Walter Deverell pertenecía a la Hermandad Prerrafaelita. Esta hermandad era una asociación de artistas que incluían pintores, poetas y críticos. Había sido recién fundada en Londres por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. Este movimiento pictórico se basaba en el manierismo y el realismo, porque se basaban en la pintura italiana que sucedió a Rafael y a Miguel Ángel. Cuando Walter Deverell comenzó a trabajar con Elizabeth como modelo, había como un algo entre ellos dos, pero Deverell sabía que su familia nunca iba a aceptar ese tipo de relación. Mientras ellos trabajaban juntos, un día Rossetti conoció a Elizabeth. Entre Dante Gabriel Rossetti y Elizabeth Siddal había una evidente atracción, pero Rossetti venía de una familia que tenía una buena posición y sabía que su familia no iba a aceptar esa relación. Ambos se conocen entre 1849 a 1850 y a medida que el tiempo pasaba, él estaba dispuesto a tener un romance con Lizzie. En 1851 ya la gente comenzó a reconocerlos como una pareja. Rossetti era un año mayor que Lizzie, pues él nació en 1828. Su nombre original era Gabriel Charles Dante Rossetti, pero a medida que creció y conoció el trabajo de Dante Alighieri, decidió cambiar su nombre. Ahora se llamaba Dante Gabriel Rossetti. En la hermandad lo llamaban Gabriel, pero a él le gustaba que le dijeran Dante. Rossetti tenía una personalidad muy romántica, a tal punto que él pensaba que el único verdadero amor es el que causa dolor. Un dolor tan profundo y único que solo puede ser canalizado en sus trabajos más grandes, pues a nivel de arte. Y esto se convirtió en una obsesión para él. Dicen que Rossetti era muy guapo. Tenía unos ojos cafés muy bonitos, un cabello largo y una voz encantadora. Rossetti también le pidió a Elizabeth que trabajara como modelo para sus pinturas y pintó cientos de pinturas en donde ella es retratada. Sus pinturas no eran tanto como escenas, eran un poco más personales o íntimas y se podía ver a una Lizzie más relajada. Por desgracia, uno de sus cuadros más famosos fue pintado después de la muerte de Lizzie. Como ya sabemos, antiguamente la sociedad era mucho más machista y las cosas se complicaron en la década de 1850 en el mundo del arte. Las mujeres no eran permitidas en la Real Academia del Arte. Y por supuesto la sociedad pensaba que las mujeres debían depender de un hombre. A pesar de que en la Academia de Arte del siglo anterior habían estado dos mujeres involucradas como fundadoras y pintoras, pues en este momento no permitían a ninguna. Pero aún así hubo un grupo conformado por mujeres que se llamaba The Art Sisters o las hermanas artistas.
y allí sí se apoyaban entre mujeres. Pero algo interesante es que Rossetti era diferente. Rossetti realmente apoyaba la faceta artista de Lizzie y no le importaba si ella era mujer o lo que fuera. Elizabeth también pintaba cuadros y le gustaba escribir poemas, y Rossetti alentaba todo su talento. Él le prestaba sus pinturas y demás objetos de arte y además le enseñaba todo lo que sabía. La apoyaba tanto que compartía las obras y pinturas de Lizzie con sus mecenas o patrocinadores directos. También siempre la propuso como una artista para las exposiciones de arte, y aunque él ofrecía sus pinturas para venderlas, también ofrecía las pinturas que pintaba Lizzie. Dicen que realmente a Rossetti le disgustaba muchísimo que a Lizzie le hicieran el feo o pues que la discriminaran únicamente por ser mujer. Así que hay evidencia de que Rossetti realmente la apoyó todo lo que pudo. Uno de los patrocinadores de Rossetti, llamado John Ruskin, también creía en todo el potencial artístico que tenía Lizzie. Así que también comenzó a patrocinarla y a ofrecer su trabajo. Luego, en 1852, llegó la oportunidad más importante de Elizabeth. John Everett Millais estaba trabajando en una de las obras más reconocidas de la historia. Esta era una escena de Hamlet de Shakespeare y retrata el suicidio de Ofelia. En la obra de Hamlet, Ofelia es rechazada por Hamlet y después de enterarse de la muerte de su padre, decide ahogarse en un río. Este cuadro estaba compuesto por dos partes. La primera era el paisaje que pintó en un río durante muchísimas horas y la segunda parte era la mujer de la pintura. Así que va con Elizabeth y le pide trabajar como su modelo, a lo que esta mujer accede. Para la pintura utilizaron una bañera llena del agua del río Támesis que Millais había preparado, pero como una pintura pues no se hace en 10 minutos, debían pasar varias horas allí. Entonces su madre le aconsejó que pusiera muchas velas debajo de la bañera para que el agua estuviera caliente. En medio de las sesiones de pintura no se dieron cuenta que las velas se estaban consumiendo lentamente, y Lizzie, siendo bastante profesional, pues ella sabía que el pintor estaba muy concentrado en la pintura y por ello no decía nada e intentaba moverse lo menos posible. Después de 5 horas, el pintor se dio cuenta que Lizzie estaba temblando del frío y además sus labios estaban morados. Además de que estaban en invierno, estaba haciendo muchísimo frío y Lizzie ya tenía fiebre. Ese día el pintor le pagó muy bien por su trabajo. Elizabeth había ganado más dinero de lo que ganaba un año completo trabajando en la sombrerería. Esta obra es una de las más importantes de todo el movimiento prerrafaelita. De hecho, muchas personas que la conocieron en persona dijeron que ese cuadro era lo más cercano a la Lizzie real de carne y hueso de todas las pinturas en las que ella participó. Después de ese trabajo, Lizzie comenzó a sufrir de una neumonía bastante grave. Por supuesto, como la familia estaba preocupada, pues tuvieron que llamar al médico, pero no era muy común que las familias pobres llamaran al médico. Entonces, el padre de Lizzie, que estaba muy enojado, dijo que iba a demandar a Millais. Cuando el doctor la examinó, le recetó láudano. El láudano tenía opio, azafrán, vino y otras cosas que hacían que esto funcionara como un analgésico. Pero con el paso del tiempo y la mala salud de Lizzie, ella se comenzó a volver adicta. Al poco tiempo de este incidente, Rossetti estaba muy preocupado por su salud y le pidió que no posara para nadie más. También habló con los artistas y les dijo que Lizzie estaba delicada y que por favor no la pidieran para ser modelo. Rossetti realmente la quería mucho y consideraba que ella era el centro y el motor de todo su arte. Uno de los testimonios de esta relación fue el casero de Rossetti. Un día, cuando él llegó a la casa, encontró una cena bastante romántica. Rossetti estaba leyéndole a Lizzie la poesía de Tennyson a la luz de las velas. Elizabeth y Rossetti tenían una relación bastante cercana, a tal punto que Rossetti le propuso matrimonio. Pero Rossetti a cada rato posponía la boda. Él decía que no tenían mucho dinero y además el estado de salud de Lizzie pues no era el mejor para celebrar el matrimonio. Exactamente no está documentado lo que posiblemente sufría Lizzie. Algunas personas piensan que pudo haber sido tuberculosis o neumonía y anorexia, y además ella ya tenía una adicción al láudano.
Igual ella no comía mucho y vomitaba frecuentemente. Rossetti y Lizzie siempre estaban juntos y a pesar de que ella estaba enferma, él siempre la cuidó. Pero también a raíz de que siempre posponían matrimonio, pues muchas personas comenzaron a pensar que Rossetti tenía varias amantes. La teoría apuntaba a que él tenía otras relaciones y Lizzie era una de sus amantes. Pero realmente nunca se supo por qué siempre lo pospuso. Si tal vez era miedo al compromiso o miedo a la opinión de su familia. Lizzie lo quiso tanto que lo dejó todo. Ella dejó de trabajar en la sombrerería y además dejó de trabajar como modelo para otros artistas. Únicamente posaba para Rossetti. Así que a pesar de que ellos ya tenían un compromiso, pues Rossetti lo alargaba y Lizzie comenzó a depender económicamente de él. En 1855 fueron a visitar a unos de sus mejores amigos, que se trataba de otro pintor y su esposa. Ellos dicen que realmente Lizzie siempre tenía una buena actitud, era muy divertida, pero cada vez más se veía más moribunda. En ese año también conoció a la madre y a las hermanas de Rossetti. A pesar de que ella ya había conocido a una hermana, no conocía al resto. Y el motivo era porque la familia siempre quiso como posponer el hecho de conocer a Lizzie. La mamá de Rossetti no estaba de acuerdo con el compromiso porque ella ya sabía que Lizzie era una mujer bastante enferma. Además, su familia era pobre y ella no había tenido una buena educación. Así que realmente no se llevaban nada bien, la relación no era buena y había mucha tensión todo el momento. En 1856, Elizabeth se enteró que Rossetti tenía un amante. Era una mujer que también trabajaba como modelo y también era amante de un amigo de Rossetti llamado Holman Hunt. Entonces Elizabeth rompió la relación y dijo que no quería saber nada más de Rossetti. Él le dijo que si lo perdonaba, inmediatamente se iban a casar. Que este movimiento de intentar casarse después de que ya todo está mal, pues realmente no tiene sentido. Lizzie se negó, entonces Rossetti se mudó y se fue de Londres. Pasó el tiempo y luego en 1860, Lizzie estaba peor. Ella todavía tenía depresión por el rompimiento con Rossetti y su salud estaba más deteriorada. Lizzie estaba tan mal que su familia pidió a una persona hablar directamente con Rossetti y contarle cómo estaba Lizzie. Rossetti dijo que él sabía que Lizzie estaba dispuesta a morir cada día e incluso varias veces en el mismo día. Pero aún así estaba preocupado y se fue a hablar con Lizzie. Rossetti de nuevo le suplicó que se casaran y le dijo que si podía caminar a la iglesia que estaba cerca a una cuadra, se iban a casar. Pero Lizzie, que además de estar bastante triste, ya no creía en las propuestas que esta persona le hacía. Para sorpresa de todos, Rossetti pagó la licencia de matrimonio y decidió quedarse junto a Elizabeth cuidándola hasta que ella se recuperara. Poco a poco ella se mejoró y cuando ya se sentía bien, se casaron el 23 de mayo de 1860. Ellos tuvieron una pequeña luna de miel en París, que fue lo que pudieron pagar. Y allí se cree que Rossetti pintó un cuadro de ambos, en el que se cree que las figuras son sus doppelgangers o dobles y también se aman. Después de que Lizzie recuperó un poco su estado de salud, recibió la noticia de que estaba embarazada. Ella estaba muy feliz porque ahora tenía la vida que siempre había soñado, que era casarse con el amor de su vida y tener hijos con él. Pero con el paso de los meses, ella dejó de sentir la actividad del bebé en su cuerpo, y aunque ambos temían pues que pasara lo peor, decidieron esperar. Unos de sus amigos ya habían perdido un bebé hacía muy poco, que realmente era algo muy común en esta época victoriana, pero aún así ellos esperaron, y en abril de 1860 el bebé de Lizzie nació muerto. Después de esto, Elizabeth se sumió en una depresión muy profunda y se refugió en el Láudano. Varios de los amigos dijeron que ella ya estaba mal a nivel emocional y mentalmente, a tal punto en que varios de ellos la vieron cuidar una cuna vacía y decía cosas como que no hagas mucho ruido porque la bebé se va a despertar. Con el paso de los meses ella continuó decayendo. Había dejado de comer, estaba más delgada, estaba triste, consumía láudano, pero nuevamente le dieron la noticia de que estaba esperando otro bebé. Elizabeth ya tenía un trauma de su primera experiencia y gracias a todo esto tan complicado, pues ella comenzó a pensar que de nuevo lo iba a perder.
Una tarde que habían ido a comer con sus amigos a un restaurante, la pasaron muy bien, se divirtieron y regresaron a casa. Rossetti ya sabía que ella había consumido láudano, pero aún así decidió dejarla en reposo en la cama e ir a una clase que tenía en la universidad. Pero ellos habían discutido porque Lizzie pensaba que él iba a ver a su amante. Los amigos que los conocían de muchísimo tiempo atrás dijeron que después del matrimonio Rossetti había cambiado. Él había dejado de ver a otras mujeres y ahora era un hombre muy fiel a su esposa. Sin embargo, aquí algunas historias dicen que Rossetti regresó a la casa a las 11 de la noche. Después de haber ido a su clase en la universidad. Y otros dicen que él había regresado en la madrugada después de haber visitado a una de sus amantes. ¿Cuál es la verdadera? Pues realmente no se sabe. En todo caso, cuando Rossetti llegó a casa y encontró a Lizzie, esta mujer estaba inconsciente y en la mesa de noche tenía un frasco vacío de láudano. En la almohada había una nota que decía que por favor cuidara a Harry, quien era el hermano menor de Lizzie y tenía una discapacidad. Lizzie estaba acostada en la cama. Ella todavía estaba respirando, pero estaba muy inconsciente. Entonces Rossetti buscó al médico. El médico llegó, vació su estómago y lo limpió para intentar eliminar el láudano que había consumido. Pero desafortunadamente dijo que era muy tarde para hacer alguna otra cosa que le salvara la vida. Entonces Rossetti, desesperado, fue a ver a sus amigos con los que habían cenado. Ellos dicen que él llevaba la nota que había encontrado en la almohada, pero el amigo la quemó porque dijo que si las autoridades hubieran visto la nota, entonces considerarían la muerte de Lizzie como un suicidio y por este motivo le negarían una sepultura cristiana. El amigo de Rossetti también dijo que él siempre la apoyó incondicionalmente. Él siempre cuidó de su salud, pero pues realmente Lizzie ya tenía una salud bastante frágil y una adicción muy fuerte. Rossetti, que ya estaba desesperado por la tristeza y no se resignaba a perderla, decidió buscar a 3 médicos más. Los doctores la examinaron, pero dijeron que era imposible salvarle la vida. Elizabeth Leonor Siddall Rossetti falleció a las 7 a.m. del 11 de febrero de 1862, con 4 médicos como testigos. Debido a la cena, un juez tenía que decidir si esta muerte se había tratado de un suicidio intencional o no intencional, y de esto dependía si le podían dar una sepultura cristiana o no. Muchos de los amigos testificaron que Lizzie era una persona bastante alegre y se veía muy contenta, así que el juez dictaminó que había sido un suicidio involuntario. Rossetti estaba sumido en la depresión y en el dolor y la culpa de la muerte de Lizzie, tanto que él no aceptaba la idea y contrató a un cirujano para examinar el estómago de Lizzie, con el fin de ver si la hubieran podido salvar o no. Pero aún así, esta persona dijo que no había nada que hacer. Rossetti estuvo tan pero tan triste que duró 6 días con el ataúd en la casa. Antes de que la enterraran y sellaran el cajón, él colocó unos poemas en las manos de Lizzie. Elizabeth fue enterrada en el cementerio de Highgate y después de su muerte Rossetti contó que durante 2 años, cada noche y cada día, él veía al fantasma de Lizzie visitándolo en casa. Incluso hubo testimonios de que los amigos y los familiares de Elizabeth también pudieron verla en sus casas. La depresión de Rossetti era tan grande que él se obsesionó con Lizzie. Llegó a contactar a mediums para hablar con Lizzie y dijeron que llegaron a ocurrir cosas extraordinarias, como que Lizzie podía hablar a través de la medium. Debido a la depresión de Rossetti, él desarrolló una adicción al hidrato de cloral y poco a poco fue gastando sus ahorros en ello. 7 años después de la muerte de Elizabeth, Rossetti seguía deprimido y además estaba en la ruina. Entonces su agente le aconsejó exhumar el cadáver de Lizzie para recuperar los poemas y de esta manera ganar algo de dinero. El proceso se realizó una noche en secreto, nadie sabía nada de la exhumación y Rossetti no fue capaz de asistir a este evento. Las personas que estuvieron presentes al momento de abrir el cajón se sorprendieron mucho porque el cuerpo no estaba deteriorado y sorprendentemente los poemas tampoco. Incluso llegaron a decir que Lizzie se veía tan pero tan hermosa como lo era en vida y que su pelo rojizo había continuado creciendo hasta llenar todo el ataúd.
Rossetti transcribió los poemas y nunca dijo nada sobre la exhumación. Con el paso de los años, él tuvo otras relaciones también con modelos, pero le era imposible olvidar a Lizzie. Además que cuando publicaron sus poemas, muchos críticos fueron bastante severos con ellos. Y pues esto lo que hizo fue deprimirlo más y sumirlo en la depresión, en las drogas y en el alcohol. Elizabeth Siddal falleció a los 33 años por una sobredosis de láudano. Su esposo Rossetti la enterró con los poemas que había escrito para ella y otros que ella había escrito. Dante Gabriel Rossetti falleció el 9 de abril de 1882 a causa de una enfermedad renal. Él fue enterrado en Inglaterra y en uno de sus escritos puso que aunque llevara 100 años de muerta, su funeral es cada día. Un dato curioso es que muchas personas dicen que Bram Stoker, el autor de la novela Drácula, se inspiró en la imagen de Elizabeth muerta en su cajón para crear la imagen del personaje Lucy, que pues es una de las novias de Drácula. Esta es la historia de una de las mujeres más reconocidas de la época victoriana, cuya vida siempre estuvo marcada por el arte. Después de la muerte de Elizabeth, Helen Rossetti, que era la sobrina de Rossetti, dijo sobre la nota que su último mensaje había sido bastante conmovedor, pero que ella no la había escrito. Algunos pensaron que Helen intentaba darle vida a un rumor que decía que Rossetti había matado a Lizzie, o que por lo menos la había incitado a la muerte con un trato cruel hacia ella. Incluso Oscar Wilde, que también conocía a la pareja, se inventó un rumor. Y según él, Rossetti había puesto la botella de láudano en las manos de Lizzie. Luego le había dicho que lo bebiera todo antes de salir de casa. Así que una de las preguntas que deja el fallecimiento de Elizabeth es: ¿realmente se trató de un suicidio intencional o no intencional? ¿O pudo haber tenido culpa Rossetti para llevar a la muerte a Lizzie? Escríbanme en la cajita de los comentarios ustedes qué opinan respecto a esto. Y por supuesto suscríbanse inmediatamente si es que todavía no se han suscrito y activen la campanita de las notificaciones para que les avise cada vez que hay un video nuevo. También síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook como Jen Mystery. Esta fue la historia de una de las primeras mujeres modelos más famosas de la historia. Ya saben que mi nombre es Jen Mystery y nos vemos en la próxima.